Bienvenidos al episodio número 23 de nuestra historia del Islam. Estamos en la temporada de la teología islámica y vimos en la introducción de esta temporada, en el episodio anterior, cómo fue creada y para qué fin la teología islámica. En esta ocasión vamos a hablar de Dios y de sus atributos, separando nuestro tiempo en tres partes. Primero hablaremos de el único Dios y sus características. En la segunda parte, de la complejidad del conocimiento coránico. Y en la tercera parte, del debate sobre el libre albedrío y la predestinación. Empecemos con la primera parte, el único Dios y sus características. El único Dios del que habla el Islam está descrito principalmente en el Corán. Incluso se le dan numerosos nombres que corresponden a atributos que lo califican. Y una de las grandes disciplinas del Islam es la recitación de los nombres de Dios. En algunos momentos se le dice el viviente, es decir, eternamente viviente a diferencia de sus criaturas destinadas a la muerte. También se le llama el omnisciente, Alim, Jabir, Shahid. ¿Sí? Son diferentes términos para lo mismo. Se le llama también el justo, Adl, bueno y benefactor, Rahman, Rahim, etcétera, etcétera. Además, el Corán contiene elementos descriptivos que prácticamente le dan cuerpo a Dios. Sus manos, su rostro, sus ojos, el trono sobre el cual se sienta, todo esto aparece también en el Corán. Todo esto informaba a los musulmanes desde el principio sobre quién era su creador, pero también planteaba numerosas preguntas a las cuales respondieron de manera diferente los musulmanes. Por ejemplo, ¿eran estos atributos solo adjetivos que describían a Dios o bien eran cosas, entre comillas, existentes en Él? Es por eso que la teología fue denominada también la ciencia de la unidad de Dios y de sus atributos. Es un elemento clave entonces de esta teología. Además, el estudio de estos nombres divinos, que se llama en árabe asmaj, llevó a los eruditos musulmanes a hacer exégesis y a elaborar listas, siendo la más conocida y casi canónica la de Al-Walid bin Muslim del siglo VIII. Dios en el Islam tiene entonces 99 nombres y un hadiz del profeta insta al creyente a memorizarlos. De esa manera los recita desgranando un rosario como se ve en algunos países musulmanes del mundo. Pasemos a la segunda parte, la complejidad del conocimiento coránico. El simple conocimiento del Corán no podía resolver todas las preguntas que se planteaban los creyentes, naturalmente, no es suficiente. Además, el propio texto coránico contenía afirmaciones problemáticas sobre ciertos puntos, a veces es contradictorio. Numerosos calificativos atribuidos a Dios se refieren a funciones perceptivas y sensoriales, viendo, escuchando, etc., o morales, es generoso, es magnánimo, con cualidades que encierran una dimensión antropomórfica irreductible, difícilmente compatible con la afirmación de su trascendencia absoluta. De esa manera, en un mismo versículo se lee, cito por ejemplo la Sura 42, nada es semejante a Él, Él es el oyente, el vidente. Es muy curioso. Otro ejemplo de contradicción, al menos aparente, es el que concierne a la visión de Dios por parte del creyente. En este sentido hay una contradicción famosa en el Corán que hace referencia al juicio final, que es la Sura 75. Dice así, los rostros ese día serán resplandecientes mirando a su Señor. Pero resulta que en la Sura 6 dice, las miradas no pueden alcanzarlo. Finalmente no sabemos, ¿lo podrán ver a su Señor el día del juicio final o las miradas no pueden alcanzarlo? Hay que crear una teología y un estudio y una crítica para poder resolver estos asuntos. Aquí también las opiniones naturalmente estuvieron divididas. Algunos pensaron que el creyente tenía la posibilidad de ver a Dios, al menos en el más allá. Otros solo aceptaron la idea de una visión desde el corazón, entre comillas. Pasemos
a la tercera parte, el debate sobre el libre albedrío y la predestinación. El Corán también podía ser objeto de interpretaciones divergentes sobre los actos humanos y el destino de los seres humanos. ¿Había Dios dejado a su criatura la total libertad de sus acciones, buenas o malas? ¿O bien había desde toda la eternidad establecido un decreto sobre sus actos humanos? Así se planteaban la cuestión del libre albedrío, que se llama en árabe gadar, y de la predestinación gadá, que generó un gran número de controversias y discusiones entre los musulmanes. Aquellos que debatían, discutían, iban a ser llamados mutakalim, del verbo takalama, que es hablar inteligentemente, y fueron ellos los que llevaron a una teología especulativa, que se llama en árabe el kalam. Este término no fue aplicado en principio a la teología como ciencia religiosa hasta finales del siglo X, aunque la disciplina ya estaba bien establecida desde 2 siglos antes. Otra expresión surgió como una alternativa a kalam y le hizo competencia, usul al-din, los fundamentos de la religión. Como lo vemos entonces, este proceso de nombrar los conceptos que marcarían la teología del Islam y la interpretación del Corán, pues se irían generando a medida que los debates se iban desarrollando a lo largo de los siglos. Esto es un desarrollo entonces natural, orgánico, que le daría un corpus muchísimo más sólido al Islam. En el siguiente episodio estaremos continuando la temporada de la teología islámica, pero hablaremos de la formación de las escuelas teológicas.